Buenas tardes a toda la gente de Eretz Radio y todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un programa muy especial pedido por algunos de nuestros oyentes y quiero darles la bienvenida, obviamente, el día de hoy a todos en Día a Día con la Psicología. Y pues les voy a hablar de conflictos causados por la herencia. Aquí comienza Día a Día con la Psicología. A través de Yossi Toppel y hasta las 4 de la tarde vamos a compartir momentos del día a día para encontrar juntos una salida a todo eso que nos preocupa. Este es un tema que no se aborda mucho, pero pasa mucho, ocurre mucho. Es un tema del día a día. ¿Cuántas familias no se han destruido por problemas de herencia? ¿Cómo la avaricia ha separado gente, hermanos, tíos, primos? Y es una gran lástima porque hay casos de familias increíbles que simplemente se han separado, hermanos que tienen años sin hablarse. Y pues es todo una pena porque se privan de muchas cosas, tíos que se privan de compartir con sus sobrinos, sobrinos que no conocen a sus primos hermanos porque estos padres están separados, estos hermanos peleados por conflictos, ya no se hablan después de muchos años. Y esto es uno de los principales motivos de discusión en las familias, la herencia, ¿quién se queda con qué? ¿A dónde vamos a dejar el dinero? ¿Quién se va a quedar con las obras de arte, con las cosas de valor sentimental? Esto es un tema que es más recurrente y más frecuente de lo imaginado. Incluso la ruptura familiar está muy vinculada a los problemas económicos también, antes de hablar de herencia. Entonces el tema del dinero en la familia es algo increíble. Como dicen, amor sin hambre no dura. ¿Hasta qué punto esto es cierto o no? Esto es otro tema que vamos a desarrollar más adelante, pero que también, valga la redundancia, está asociado a los problemas y conflictos causados por herencia. Pues les quería decir que los problemas familiares no deberían salpicar este proceso complejo que está acompañado de muchas emociones encontradas, porque lo importante al final es la unidad. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Lo esperado es siempre que en torno a la herencia entre hermanos, siempre surjan complicaciones. Eso es lo regular, lo normal. Algunas de estas complicaciones están relacionadas con los aspectos burocráticos, económicos y legales, que suponen una tediosa labor, muy fastidiosa, por parte de los familiares. Pero curiosamente no son estos los aspectos los que más riesgos implican. Ninguna familia se ha roto por papeles, aunque entre sus explicaciones incluyan muchos o todos este argumento, que por los papeles nos hemos peleado, pero esto no es así. Hay dos aspectos con más fuerza, uno relacionado, digamos que con el proceso de duelo tras la pérdida de ese ser querido. En estos dos aspectos, ¿verdad? Tenemos el aspecto que es el sentimental, cuando la gente está con el duelo tras la pérdida de ese ser querido, está todo el duelo, la culpa, los recuerdos.
saber quién no se la llevaba también con ese ser querido, entonces uno le agarra idea a esa persona con la que uno no se la llevaba tan bien, con la que el difunto no se la llevaba tan bien. Y hay también quizá otro que con más peso que ninguno, que son esos problemas familiares subyacentes. Entonces, claro, todo se complica cuando se muere ese ser querido. Por ejemplo, yo recuerdo, mi madre se falleció hace ya 9 años, que en paz descanse. Mi hermana y yo decíamos, pues mi hermana, estábamos en una situación de sentir culpa de por qué no hice esto con mi mamá, por qué no la escuché en aquello, por qué no hice esto. Ya después con el tiempo esto pasa un poco. Gracias a Dios no tuvimos problemas con la herencia, pero obviamente yo les puedo decir que fue muy, muy duro resolver ese tema. Para otros, cuando se trata de muchos hermanos y mucho dinero de por medio, es más complejo aún. En lo que se refiere al duelo, es interesante contextualizar la herencia, ya que la herencia, pues, se produce en medio de una pérdida. El problema de recibir la herencia se produce en medio de una pérdida tan grande que no puedes casi que ni pensar en el dinero, al menos que tú no hayas querido a ese ser querido en lo absoluto y no te haya importado. Y pues esto se produce en medio de una gran pérdida, como les digo, y en función de cómo haya sido esta pérdida. Quiere decir que si esta pérdida fue esperada o inesperada, va a afectar más o menos. Y, por supuesto, saber cómo es la vinculación de los hermanos a esta figura del fallecido, cómo era la vinculación, era afectuosa, era distante, era de amor, era de odio. Eso es un punto neurálgico de este tipo de conflicto. También está el tema de la capacidad de estos hermanos de gestionar la muerte del ser querido. Eso va a tener más o menos influencia en los problemas que puedan surgir con la herencia familiar. También hay el tema que a veces los hermanos viven en otro país y los que viven en el país donde muere, por ejemplo, el ser querido, vamos a decir que es uno de sus padres, es en otro país. Entonces a veces el que tiene que gerenciar todo esto y el que tiene que encargarse de todo es el que vive en el mismo país con el difunto, con el ser fallecido. Entonces, claro, este va a tener más responsabilidad que los demás. Así que los demás tienen que comprender que es alguien que se está ocupando de todo, no lo puedes criticar, necesitas apoyarlo, porque es el que está en esa ciudad o en ese país específico y el que está gestionando. A veces no se puede hacer mucho a la distancia, entonces hay que respetar al que se encarga de todo, que esto es uno de los motivos del conflicto. Lo más habitual es encontrarse una disputa por la herencia entre hermanos que ha acabado en ruptura y la explicación que dan es que no se pusieron de acuerdo entre ellos. Sin embargo, si escarbas un poco y revisas todo el historial familiar, puedes conseguir averiguando que la herencia ha sido la punta de un iceberg que esconde otra serie de problemas familiares que nunca se resolvieron a tiempo entre todos los miembros y que se proyectan en la toma de decisiones. Así que el problema en realidad no fue el tema de la herencia, sino problemas subyacentes, conflictos, desagrados, falta de aceptación entre los hermanos, sobre todo la crítica. La crítica daña mucho la relación porque cuando uno de los hermanos no acepta al otro y critica constantemente y lo que implica falta de respeto al otro, ya esto es conflicto seguro. Y cuando se muere el ser querido, es conflicto 100%, porque, o sea, el conflicto no va a ser el tema por lo que se va a heredar. Ya era un conflicto que ya venía de antes por otra cosa.
Así que los que tengan hermanos y no han resuelto sus conflictos con sus hermanos, es mejor que lo resuelvan antes que sus padres mueran, porque esto se agrava, según las estadísticas. Entonces, pues tratando de resolver los aspectos emocionales, vamos a mejorar cualquier problema, vamos a prevenir cualquier problema que se pueda presentar antes de la muerte de ese ser querido, pues, y nos vamos a ahorrar el gran problema que ocurre con alta frecuencia, que es tener conflictos por falta de entendimiento y comprensión y falta de conexión con los herederos por no recibir el monto adecuado, por no recibir lo que esta persona quería. Y recuerden que esto viene por problemas subyacentes de anterioridad. Esto es simplemente la punta del iceberg. Por eso es tan frecuente que entre las familias que están en un proceso de herencia surjan envidias, frases como no es justo, o papá siempre te ha preferido, o bien la herencia como una forma de compensar el dolor o vengarse por una situación que se ha vivenciado como dolorosa o injusta. Esto es muy frecuente. Lo cierto es que la herencia representa un momento decisivo en el funcionamiento familiar, ya que la pérdida de esa persona obliga a todos los miembros de la familia no solo a entenderse, sino también a reorganizarse como una estructura familiar, ocupando nuevos roles que sustituyan o compensen la pérdida del rol del fallecido. Por eso siempre se levanta una nueva imagen, el nuevo líder de la familia, el tío que se encarga de solventar este tipo de aspectos burocráticos. Aquí surgen disputas por el poder más adelante y la posición de que cada hermano debe adoptar. Este es otro tipo de conflictos. ¿Quién es el líder después de este difunto? ¿Quién adopta el rol familiar o este juego de roles a seguir luego de que este ser querido muere? Entonces aquí hay un tema, porque siempre se dice que es el primogénito y luego el que le sigue, pero a veces esta regla se salta porque el hermano del medio no tiene condiciones para llevar adelante esto, o a lo mejor sí la pero los demás no confían en él, y pues hay una gama de conflictos que genera esta situación. Lo más importante es que este proceso esté de la mano del diálogo. Y ahí entran muchas veces los psicólogos de familia a tratar de gestionar este tipo de situaciones. Y en caso de que el nivel de conflictividad sea alto, consultar a un psicólogo familiar, yo les digo, va a ser la mejor opción. Cosa que va a disminuir a gran escala este riesgo de conflicto. Y el psicólogo familiar va a ayudar a separar los asuntos de herencia con los problemas familiares, que es el principal factor, obviamente, de protección para una familia. Es la capacidad de esta de adaptarse a los cambios y a moldar su estructura ante las pérdidas. Pero se necesita un experto, una persona objetiva, centrada, equilibrada, que esté en el medio de esta discusión, de este gran problema, y pueda mediar de una manera objetiva, sin mezclar emociones, sentimientos y problemas, conflictos entre hermanos con lo que realmente corresponde a los montos y a los bienes a heredar. Las herramientas necesarias para que esto ocurra
se pueden trabajar en terapia y allí se pueden amoldar un poco su estructura también ante las pérdidas y también vivir un poco el duelo de la manera más sana, porque muchas veces con el tema de la herencia no hay tiempo para vivir ese duelo, porque tienes que resolver todo el problema chic-chac, tienes que correr, tienes que resolver tantos temas que no vives el duelo sino hasta mucho después. Tenemos que las grandes herencias a veces y las grandes fortunas nos traen tantos problemas que yo siempre recomiendo vislumbrar esta situación y ya ir palpando, buscando un psicólogo especialista que pueda tocar y abordar este tema. Pero, como siempre digo, tras la obviedad se esconde siempre la gran incógnita, que es lo que se vive, lo que vive todo el mundo. ¿A qué manos irán a parar? Está también el heredero que se casa con una persona que no tenía muchos recursos y pues a los padres, a los hermanos les molesta saber que mira, alguien que no hizo nada ni trabajó nada en su vida, ahora va a disfrutar de un dinero que nunca se lo ganó, o alguien que fue un mal hijo, nunca quiso a sus padres, pero igual va a heredar por ser hijo. A los hermanos le molesta porque supieron que él fue un mal hijo con sus padres, que nunca los quiso y ahora va a tener dinero por solo ser el hijo. Y pues este tipo de cosas hay que separarlas completamente. Por eso hay que ser muy objetivo en este tema y muy justo y correcto. Para eso están las leyes que nos defienden de todo este tipo de subjetividades. La gente se pregunta quiénes serán los afortunados que reciban el dinero y los bienes del difunto. Claro, está el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Y pasa mucho que al final quien termina ganando todo el dinero es la esposa del heredero que nunca hizo nada o el esposo de la heredera. Y esto genera otro tipo de, no conflictos, pero genera envidias, cizañas. Pero, como les digo, es un tema subjetivo, eso no es problema de nadie. La herencia la reciba quien le toque y punto. ¿Para llevar o para comer aquí? Yo sé que no vendrás. Y tras la pregunta de quién recibe el dinero o los bienes del difunto, no pocas desavenencias y disputas familiares que a veces terminan en los tribunales, terminan gastando más dinero de lo que heredaron o perdiendo una gran cantidad de dinero, enriqueciendo abogados, más de lo que realmente ameritaba el tema, y es una gran lástima. Hay un caso que sucedió, que es un caso interesante que a mí me conmovió mucho, y es el caso de la triste desaparición del actor Robin Williams. Y tras el deceso de la llamada Duquesa Roja, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, esto por citar casos conocidos, un poco conocidos. Los nombro porque otros no pasaron de disputas sonadas, pero disputas arregladas en el interior de la intimidad familiar. Las discrepancias no disimuladas por el testamento de Cayetana de Alba o los dimes y diretes entre los hijos y el viudo de Rocía Dúrcal. Entonces, hay temas que se resuelven fácil, que no pasaron a mayor escala, y hay otros que, bueno, que vienen con sus dires y diretes, sin ningún tipo de disimulo. Bueno, ya se sabía un poco que en el testamento de Cayetana de Alba iba a haber algún tipo de conflicto, eso se iba a hacer sonar. Y pues así fue. Como se puede apreciar, yo les diría que ni el oficio de los herederos, ni su ocupación,
Ni siquiera el estatus, señores, ni siquiera la clase social puede evitar en muchísimas ocasiones un enfrentamiento. Y es que digamos que la gente con un nivel más alto de clase social tiene más problemas con conflictos de herencia. Parece mentiras, personas que son supuestamente más educadas, que tienen más acceso a la orientación, a buscar un especialista, un psicólogo experto que los ayude a intermediar, se ven con este conflicto más expuesto, viven más este conflicto por temas de herencia. Y es una lástima porque tienen, como les digo, si mientras más dinero hay más acceso a la educación, mientras más acceso a la educación hay más acceso a la información y a la oportunidad de tener opciones para resolver. Pero como decimos, los problemas ya vienen de la raíz del corazón. Ya es un tema de la maldad de la persona, de las envidias, de la condición personal de cada persona. Y esto no toca ni juega con clase o nivel social. Vamos a una pausa y ya regresamos. Día a día con Josie Topel. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Día a día con Josie Topel. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Como veníamos hablando, veníamos diciendo, cómo se puede apreciar ni el oficio de los herederos, ni su ocupación, ni siquiera el estatus, ni la clase social puede evitar en la mayoría de las ocasiones un enfrentamiento, porque un enfrentamiento que sobrepasa la esfera privada para llenar portadas y acaparar titulares de periódicos. Esto pasa en casos de familias muy famosas, con casos de mucho dinero de por medio, es lo más común. Y en muchísimas ocasiones hay unos enfrentamientos, pues, como les digo, que sobrepasan la esfera privada. Salen en los periódicos, todo el mundo sabe, por ejemplo, como en sociedades como en Venezuela, se sabe mucho este tipo de cosas. El último desencuentro familiar por una herencia es el del clan Boyer-Paisley. Una situación de evolución imprevisible, porque 2 matrimonios, hijos en ambos y un patrimonio del que este político nunca hizo referencia, no habló, nunca hizo ostentación. Pero se presume que es muy importante, pues este caso fue un emblema de lo que es una herencia repartida. El caso de la familia del clan Boyer-Paisley. Cuantos más factores, ¿verdad? Cuantos más factores, más riesgos de disputas hay que pueden esto tardar años en solucionarse. La gente se le va la vida en esto, entonces no tenemos necesidad de caer en situaciones así. Vamos a prevenir. La psicología se trata de prevenir situaciones, prevenir cosas. Entonces estos cuadros ya se han visto repetitivamente y lo mejor es que tengamos prevención. ¿Para qué llegar a tribunales? No hay necesidad. Está, por ejemplo, desde Le Monde Brabant, abogados recomiendan tener en cuenta siempre 4 aspectos básicos a la hora de dejar su patrimonio. Son los consejos, los 4 puntos neurálgicos de el que va a dejar bienes, el que va a dejar algún legado, alguna herencia. Estos 4 aspectos básicos, a quienes quieren los plazos que quieres, tú puedes sin dar lugar a los puedes activar sin dar lugar cuando quieras, en los plazos que quieras, sin necesidad de verdad de entrar en conflicto, en peleas que pongan en riesgo la armonía familiar, la unidad familiar. Porque yo pienso que la unidad familiar y la armonía familiar no tiene precio. No tiene precio estar contento con tus hermanos, estar bien, estar feliz en familia, no tiene precio. Entonces, ¿por qué caer en eso? Si Le Monde Brabant, abogados recomiendan desde allá tener en cuenta estos 4 aspectos básicos a la hora de dejar tu patrimonio, ¿por qué no los activas?
organízate y deja tu patrimonio a quien quieras, en los plazos que tú quieres, y evita a tus hijos, evita a tu descendencia o al que sea, evítale una pelea que ponga en peligro su dinámica familiar, porque no es necesario. Si lo puedes evitar, ¿por qué no hacerlo? Y esto, pues podríamos decir que lo más importante de estos 4 pasos es el testamento, y es el primer paso para evitar un conflicto entre nuestros herederos. Es el efectuar testamento, ya que aunque el mismo no es obligatorio, sí que adelanta los tiempos. No es necesario realmente esperar el momento. Es mejor que esté todo escrito. Así es más fácil, ya que no es necesario esperar, hacer declaración de herederos, etc. Y esto aclara cuáles eran los deseos del causante también. Entonces, yo digo que esto además es súper personal, porque es algo que el difunto quería hacer, no es algo que los demás decidieron. Y mientras más preciso sea el testamento, mucho mejor, porque baja el riesgo, hay un riesgo menor de conflicto. Entonces, con independencia de que es imposible evitar el 100%, ya lo sabemos, el 100% del conflicto nunca se puede evitar, pero podemos disminuir el riesgo. Pues depende, claro, siempre de los propios herederos, que no vayan a entrar en conflicto. Esto no depende del supuesto difunto, pero si el supuesto difunto, antes de morir, al menos que muera de un accidente y nadie se lo esperó y dejó todo desordenado, pero si una persona ya sabe que está envejeciendo, que su destino es ya la jubilación y tiene hijos, ¿por qué no organizar sus papeles, hacer su testamento y dejar todo en orden? Esto no quiere decir que lo están matando, que muchos dicen, ya me están matando, que me están poniendo a hacer un testamento. No, esto quiere decir, usted es una persona con visión que está protegiendo el bienestar de su familia y la dinámica y la paz mental de su familia, y usted no quiere que entre sus hijos haya conflictos. Entonces usted es una persona precavida y responsable. Eso es lo que quiere decir. Eso no quiere decir que lo están matando. Eso es típico de las personas que no quieren asumir responsabilidad y organizarse y dejar todo en orden. Ellos, cuando uno les dice esto, dicen, bueno, me están matando ya. Y no es así, la verdad es que no. Es dejar todo en regla desde antes, porque yo creo que es la mejor salida a evitar un conflicto. ¿Para llevar o para comer aquí? Yo sé que no vendrás. Vamos a una pausa y ya seguimos con Día a Día. Día a Día con Josie Topel. Yo sé que no vendrás, por eso ya. Tenemos entonces, según un famoso bufete de abogados de Mont-Brabant, que nos dicen que lo mejor para evitar este tipo de situaciones es tener siempre un administrador y un contador partidor que se va a encargar de todo. Entonces, estas dos figuras son muy importantes porque van a ayudar a que la tramitación de la herencia se lleve a cabo según los deseos del difunto. Esto quiere decir que las personas que hagan esto tienen mayor posibilidad de llevar a cabo lo más pacíficamente posible, y para su designación se suele recurrir a una persona de confianza. Normalmente es el abogado de la familia, pero tenemos también casos como gente neutral, no tiene por qué ser abogado. Por eso yo les recomiendo mucho un psicólogo y una persona de confianza para ahorrarse cualquier tipo de situaciones de esta manera, de esta magnitud, porque no tiene sentido, la verdad. No tiene sentido. La partición de la herencia en el testamento es muy fácil. O sea, yo no entiendo por qué la gente no se organiza para hacerlo, por qué la gente toma tanto tiempo y espera que se prenda un conflicto. El propio testador puede determinar en su propio testamento el reparto de sus bienes entre los futuros herederos y ahorrarse ese momento amargo en lo que llegue, porque ya la gente, cuando tú pierdes a alguien, ya está sufriendo por esa pérdida.
estás en duelo, entonces también estar sufriendo porque estás peleándote con los hermanos, porque el otro no te dejó, porque no te dieron, porque, o sea, se complica todo. Entonces, lo mejor es que cuando uno pierde a un ser querido, uno solo piense en llorar y sufrir ese ser querido, en aceptar ese duelo, en recordar lo mejor de esa convivencia y no estar pensando en nada de que esto es lo que me corresponde, esto no es lo que me corresponde, me están quitando, me están dando menos. No, porque ya todo está listo, porque el propio testador ya dejó todo listo. Así no van a haber ningún tipo de discusiones en cuanto a bienes, ni ningún tipo de problemas de entrega a ningún heredero. Y bueno, esto es si se cumple la más reciente doctrina, como quien dice, del Tribunal Supremo, sin perjuicio de las recompensaciones y las compensaciones en beneficio de otros herederos que pudiera darse. No hay necesidad, entonces manos a la obra, los que estén escuchando pongan en práctica, porque estamos para poner en práctica lo que escuchamos, no para solo escuchar, porque si no, no tiene sentido. En este punto, donde se suscitan muchos desencuentros, es porque los bienes sentimentales nos marcan mucho. Y este es otro tema, otro punto de este tema, mejor dicho. Los bienes sentimentales son más complicados. O incluso propiedades artísticas como cuadros o libros, tal como ha sucedido en el caso de Miguel Boyer, o sucediera en el de Parriqui con los capotes. Los capotes de toreo, estos quedaron sin adjudicar. Una de las abogadas más importantes del bufete Brabant, Le Morne Brabant, asegura que es necesario acreditar la existencia del bien en conflicto, pues es habitual que existan bienes de valor emocional, obviamente, como joyas, cuadros. Esto es súper increíble porque, por ejemplo, ¿a quién le dan las joyas? ¿Quién merece las joyas y quién no? Entonces, si es una familia que solo tuvo varones, y entonces uno de ellos solo tuvo hijas, que todos son varones, ¿a quién se le dan las joyas? A la hija. Ponte tú, las joyas de la abuela, ¿a quién se le dan? Entonces ese es un tema. Entonces las otras hijas no tienen derecho. Si los otros hermanos tienen otras hijas fuera del matrimonio, o la heredera la difunta tuvo una sola hija, entonces la hija quiere agarrar todas las joyas y no le da a la sobrina. O sea, es complicado. El tema de los objetos sentimentales se enreda más. Y los cuadros, obviamente, imagínense, cuadros que tienen historia. Entonces hay cuadros, por ejemplo, que ¿a quién le debe tocar un cuadro, una obra de arte espectacular? A la persona que más le trae recuerdos, o a alguien que simplemente lo heredó porque le tocaba heredarlo, pero no tiene ni idea de qué es el valor sentimental de esa pieza. A lo mejor puede haber uno de los hijos que vio esa pintura cuando la hicieron y conoce la historia de esa pintura y está súper conectado. Entonces el que le heredó no tiene ningún tipo de conexión porque ni conoce al autor, a lo mejor es de una generación más joven, no tiene ni idea qué pasó históricamente allí, pero lo hereda. Entonces ahí entramos en el punto, ¿es justo o es injusto? Por eso yo vuelvo al punto inicial, hagan testamento. Y es muy importante que nos quede constancia de su adquisición, y que de no ser posible acreditar esa propiedad o su propiedad, recuerden que será imposible reclamar al que ostente la posesión de eso. O sea, el que quiera después eso, ya como tú lo reclamas. Entonces, estos son tips del día a día para poner en práctica, porque son cosas de hoy, de ayer, del futuro, que siempre han pasado, que pasan y pasarán. Problemas por herencia, conflictos por el tema de la herencia, es un tema del día a día. Todas las personas lo viven, unas más, otras menos, y esperamos que esto se reduzca completamente. Respecto al abogado, aunque no es preceptiva la intervención de él muchas veces,
En las herencias por mutuo acuerdo siempre es recomendable que se cuente con un abogado o un asesor jurídico, aunque todo esté en orden, y un psicólogo de especialista en familia que pueda ayudar emocionalmente y pues equilibrar ese tipo de situaciones. Ahora, la partición de la herencia en el testamento tiene como finalidad el propio testador determinar en su propio testamento el reparto de sus bienes entre los futuros herederos, de tal manera que cuando llegue el momento de adjudicar la herencia no van a haber discusiones de ningún tipo en cuanto a qué bienes entregar al heredero debido a la organización, como les digo, por eso les hago énfasis en este punto. Ahora, yo les diría que hagan, los que están escuchando este programa, hablen con sus seres queridos, hagan una lista de lo que les gustaría obtener, que eso quede claro, que eso quede escrito y que pues que se organicen con este tema. Yo pienso que no hay razón alguna para discutirse, para pelearse, para tener problemas con sus seres queridos, con hermanos, sobrinos, tíos. O sea, es algo que no vale la pena. Al final todos nos vamos a morir, al final nadie se lleva nada a la tumba. Y lo mejor que uno puede tener es su nombre intachable, que nadie tenga nada que decir de uno, que siempre van a tener que decir de uno, obviamente, siempre la envidia existe. Y el mayor recurso, recuerden que todos tenemos, es el nosotros mismos. Nuestro mayor recurso es nuestra salud, primeramente, que tengamos salud emocional ante todo, porque la salud emocional nos va a condicionar a la salud mental y física. Recuérdense que hay enfermedades psicoinmunológicas que destruyen al ser humano y es solo por un malestar emocional. Entonces el malestar emocional, cuando no hay paz psíquica, cuando no hay entendimiento, autoconocimiento de sí mismo, con el estrés, los ajetreos de la vida, nos enfermamos. Entonces el mejor recurso que tenemos, número uno, es la salud. Y esta salud se divide en salud espiritual, mental y física. Recuerden que este es nuestro recurso más importante y para eso hay que hacer ejercicio, salir a correr, nadar, hacer deportes. Hay que cuidarse, cuidar la salud es nuestra primera herencia. Tomar mucha agua, levantarse temprano, acostarse temprano, dormir las horas adecuadas, las 8 horas, porque nuestra salud es lo primero. Porque al final si no tenemos salud no podemos ni siquiera trabajar, no podemos hacer nada, no podemos ni siquiera disfrutar, no tenemos opción a nada. Entonces no estemos contando mucho con ningún tipo de herencia, los que tengan acceso a herencia, no contemos con eso mucho, aunque ya yo les dije las pautas y las recomendaciones para que logren hacer todo en orden, pero si podemos no contar con ellas, mucho mejor. Yo siempre he dicho que mi mayor capital soy yo misma. Espero que ustedes piensen así, porque cuando sabemos que nuestro mayor capital somos nosotros mismos, nada nos intimida, nada nos tumba, porque sabemos quiénes somos y los recursos que tenemos y cómo contamos con nosotros mismos. Yo creo que eso no tiene precio y es invaluable. De esta manera yo me despido diciéndoles una vez más, nunca dejen de nutrir el alma, el espíritu, el intelecto y obvio el físico, porque sabemos que estamos en un mundo donde todo entra por la mirada, por los ojos, y eso es como el marketing. Así que si nos ponemos obesos, yo creo que no nos vamos a marketinear mucho, pero ese es otro tema para otro encuentro en Día a Día con la Psicología. Así que recuerden escribirnos cualquier duda, lo que quieran, inquietud, cualquier planteamiento, situación, caso de la vida real. Estamos aquí para ustedes. Contáctenos a nuestros números de teléfono, a nuestro correo por Skype o a nuestra página web de Eretz Radio. Y recuerden, nuestro mail del programa privado es diadiaconlapsicología@gmail.com. Nuestro número es +972-53820-2360.
Y a mí me pueden contactar también por Josabet Topel Datica vía Skype. Y recuerden que siempre contesto y aquí estaré para servirles. Muchísimas gracias por su atención, gracias por las llamadas y por esos comentarios. Que tengan una hermosa semana y me despido con mucho cariño hasta el próximo domingo. Abrazos. Hasta aquí fue Día a Día con la Psicología. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 3 de la tarde, hora de Israel, por Radio Eretz. Que no vendrás. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite vía online eretzradio.com, la primera radio en español. Un nuevo amor.